Fue 2 veces diputado de la legislatura de Mendoza, es diputado nacional desde 2013. La seguridad es su gran tema y su gran desafío. Tenemos que lograr que las condenas por delitos comunes no se cumplan y que las víctimas de inseguridad no tengan menos derechos que el delincuente, afirma a quien quiera escucharlo. Militante radical de toda la vida, Petri está identificado a pleno con el actual gobernador mendocino Alfredo Cornejo y con Cambiemos. También fue uno de los que más militó el proyecto de ficha limpia, una propuesta por la cual quienes hayan sido condenados en segunda instancia no puedan ejercer cargos públicos. También en estos días celebró la condena ejemplar de los acusados por abusos sexuales a niños sordos en el Instituto Próbolo en su propia provincia. Hoy, a sus 42 años, Luis Petri llega al sillón de marcapasos cuando faltan pocos días para un cambio de gobierno que lo va a convertir en opositor. Pero más allá de la política también llega un hombre orgulloso de ser papá de Julián y alguien que, tal vez muchos no sepan, pero es un verdadero cocinero aficionado y aún mejor fotógrafo. ¿Quién mejor entonces para mostrarnos la foto actual de un radicalismo que cocina a fuego lento su presente para que no se le queme, sobre todo, su futuro? Buenas noches, muchísimas gracias por estar acá. Muy bien. Bueno, los dos nos divertimos obviamente con el relato de Ricardo Alfonsín, personaje absoluto. Por supuesto. ¿En qué parte del radicalismo, ya sé que vos estás muy cercano a Cornejo, pero digo, estás dentro de la Cámara, ya han definido las autoridades de bloque y de todo esto, digo, ¿cómo crees que se va a manejar el radicalismo de ahora en más? Bueno, lo primero y lo más importante es que ayer se dio un paso en pos de la unidad del radicalismo, tanto en el partido como en los bloques. Había habido un fuerte debate interno respecto a cómo tenía que ser el perfil y fundamentalmente quienes debían encabezar este proceso. Hubo humo blanco, de alguna manera en el día de ayer se acordó que Alfredo Cornejo continuara al frente de la Unión Cívica Radical. Esto es muy importante, teniendo en cuenta el perfil, la proyección que tiene Alfredo, que viene de ganar una elección y que además es gobernador de una provincia y presidente del partido. Sí. Y por otro lado se decidió también la continuidad de Mario Negri al frente de los bloques, del interbloque de Cambiemos, una cuestión que todavía tenemos que terminar de discutir con el PRO y con la coalición cívica, pero al frente de la Unión Cívica Radical, integrando también a todos los sectores y logrando la unidad, ¿no? De que todos y cada uno de los espacios que están tanto en el partido como en el bloque se sientan representados, contenidos e integrados. Y si esto es muy importante, teniendo en cuenta lo que viene, teniendo en cuenta que el radicalismo va a dejar de ser un partido de oficialismo, de integrar, aún integrando un... ¿Vos también te enojás si yo digo que el radicalismo se siente cómodo en la oposición? No, yo creo que el radicalismo es un partido de poder. Lógicamente la oposición... Hay poder en la oposición. Claro, pero es un partido que busca el poder. No es un partido testimonial. No es un partido que no busque encabezar procesos históricos. Lo ha hecho a lo largo del tiempo, digo, desde Irigoyen, Alvear, Ilia, Alfonsín, el propio Alfonsín. Es un partido netamente de poder. Claro está, la oposición, sin lugar a dudas, da otra comodidad, que es la comodidad de no estar gobernando ni decidiendo, y quizás desde la oposición lo que haces es controlar, fiscalizar y a veces proponer irresponsablemente, porque ocurre, ¿no? Políticas que posteriormente no pueden ser implementadas desde el gobierno. Con lo cual nosotros creemos que en este momento, en este contexto de la Argentina, nosotros tenemos que estar en el lugar donde la ciudadanía nos colocó, que es el rol de opositores, pero con una competencia colaborativa. Esto es, no ser una oposición cerrada, destructiva, que no esté abierta al diálogo. Me parece que nosotros reclamamos durante 4 años al kirchnerismo que dialogara y no logramos que lo hiciera. La verdad que fracasamos en ese intento, más allá que otros sectores del peronismo sí estuvieron dispuestos para dialogar. El diálogo es el primer paso para la búsqueda de consensos y los consensos posteriormente se plasman en acuerdos. Ahora, de todas maneras, perdóname, los más dialogueros, si se quiere, de este gobierno que está terminando, fueron los que terminaron perdiendo. Hablo de Emilio Monzón, Massot. Ayer Massot, por ejemplo, hoy creo que habló de Máximo Kirchner y salieron a matarlo todos, ¿no? Bueno, fíjate lo que produjo el diálogo en la Cámara de Diputados. Permitió que un gobierno en total minoría, tanto en diputados como en senadores, durante los 4 años no tuvimos un solo periodo legislativo en donde al menos en alguna de las cámaras, Nancy, Juntos por el Cambio, Cambiemos, tuviese mayoría. Y sin embargo, por el diálogo,
que es el primer escalón para la búsqueda de acuerdos, nosotros llegamos a sancionar muchísimas leyes fundamentalmente en el primer periodo, fundamentalmente lo que tiene que ver con 2016 y 2017. Exacto. Posteriormente ya vino la carrera electoral y esto complejizó y complicó mucho las cosas, fundamentalmente después de diciembre del 2017. ¿Vos te sentiste cómodo en la grieta? Nadie se puede sentir cómodo en la grieta. Yo no creo. No jodas. La grieta existe por algo, La grieta digamos. existe, pero la grieta tampoco es nueva. Digo, me parece que las peleas, las antinomias de federales y unitarios, radicales peronistas. Vayamos acá, vayamos a yo lo creo más. que hay una forma de superar la grieta que necesariamente la dirigencia política la tiene que implementar y tiene que ver con la tolerancia política, por un lado. Es uno de los antídotos más fuertes para superar la grieta, y por el otro lado la moderación institucional fundamentalmente de quienes gobiernan. Esto es, que no busquen cambiar las reglas, que no busquen modificar constitución, que no busquen modificar leyes electorales, digo, que estén autolimitándose en el ejercicio del poder, que no busquen superpoderes, por ejemplo. Esas son las cosas que estimulan la grieta. Yo creo que si hay tolerancia política... No, pero estos últimos 4 años, ¿qué hizo de todo esto Macri? Opositores y oficialistas. Esto tiene que ser compartido. Y hay moderación institucional. No solamente se supera la grieta, sino que es la mejor vacuna para superar cualquier intento populista en la República Argentina, que, claro está, puede o no darse. Ya estás hablando como diputado opositor. No, pero digo, puede o no darse, veremos. La grieta hasta hoy la representó Macri desde el poder. ¿Qué hizo de todo eso? Nosotros tuvimos una forma de gobernar que intentamos apelar al diálogo. Lo que pasa es que nos encontramos con... Ahí la culpa de la grieta la tuvo la oposición. No, pero fíjate que con los gobernadores pudimos gobernar y dialogar. Y vos fíjate los resultados de ese diálogo. Cuando asumíamos el gobierno, allá por diciembre del 2015, nos encontrábamos con todas las provincias en rojo. Lo primero que hicimos fue cumplir un fallo de la Corte y un decreto que había dictado Cristina Fernández de Kirchner, en donde se le devolvían los fondos del ANSES. Pero... ¿cuál fue la consecuencia de ese diálogo, además del pacto fiscal? Fue resolver la situación fiscal de las provincias. Hoy nos encontramos con 19 provincias con superávit y 4 o 5 en rojo. Y las 19 que se encuentran en superávit, la inmensa mayoría son provincias del PJ. Quiere decir que hubo diálogo político y hubo acuerdos políticos muy importantes, que lógicamente desde el kirchnerismo nos costó y no logramos profundizar ese diálogo y llegar a acuerdos, sí, sin lugar a dudas, porque además habían agendas distintas. Porque cuando nosotros planteábamos la agenda, por ejemplo, de lucha contra la corrupción, no encontrábamos eco ni acompañamiento, por ejemplo, en el kirchnerismo. ¿Cuánto hace que sos diputado? Desde el 2013. ¿A Máximo Kirchner lo conoces? Claro, sí, de la Cámara. ¿Y cómo lo ves? ¿Estás más cerca de pensar en la caricatura de Máximo Kirchner o en lo que dijo Mazzot hoy? No, yo no creo en la caricaturización de las personas. Tiene una enorme responsabilidad. Él viene militando políticamente desde hace mucho tiempo, es el líder de una agrupación de la Cámpora. Me imagino que si lo han designado en ese lugar, tiene los méritos para poder hacer frente a la presidencia del bloque. No, pero te lo pregunté más personal, digamos. No lo reconozco, no tengo trato. Quizás por no la te posición, funcionó el diálogo ahí. Quizás no, porque somos 257 diputados. Con algunos tenés más trato porque compartís comisiones, con otros no tenés trato. Yo con él no tengo trato, no he tenido trato, con lo cual no podría hacer la descripción que hace Nico. No, obviamente, pero por eso te estoy diciendo, digamos, en función de todo esto, cuando Nico habla de esto, te pasa desapercibido. No, qué sé yo, es una apreciación personal de él. Sé que es un político que viene militando desde hace mucho tiempo, pero desde lo personal no lo conozco, más allá de los dichos de muchos que lo rescatan y lo valoran. Mauricio Macri, para vos, ¿puede ser el jefe, el líder de la oposición? Va a ser uno de los líderes de la oposición. Yo creo que por el sistema argentino, el sistema presidencialista argentino, cuando uno es oficialista, retiene el liderazgo del oficialismo, claro está, porque tiene mucho poder. Ahora, cuando se es oposición, hay que consensuar las posiciones, y hay que consensuar las posiciones fundamentalmente entre los socios de Cambiemos, digo, en ese espacio. Y me imagino protagonismos compartidos, no me imagino un radicalismo como furgón de cola, ni de la coalición cívica, ni del PRO. Me imagino un radicalismo peleando espacios de poder, expectante, competitivo, con propuestas, encabezando por momentos, por otros momentos encabezará el PRO. ¿Y el mea culpa para cuándo?
Es que nosotros hemos hecho mucho mea culpa, Nancy. Si hay algo que le ha sobrado a este gobierno es reconocer errores. Digo, si vos haces un raconto de la cantidad de veces que un presidente, que los presidentes de los bloques, que el presidente del partido criticó o eventualmente reconoció críticas, recogió el guante y reconoció errores, me parece que debemos ser la agrupación política del Frente Electoral que más veces en la historia reconoció haberse equivocado. Yo te invito a que vos busques en archivo algún momento en la historia del kirchnerismo que haya reconocido un solo error. Digo, vamos a empezar a verlo ahora. Bueno, un solo error. Y si a este gobierno le sobró algo, es autocrítica respecto de los errores que cometía. De hecho, el propio presidente Cristina dijo... nombrar a Alberto, lo seguimos otro día, pero Dale. que Cristina nombre a Alberto fue la autocrítica mayor. Por supuesto, sí, señor. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Nos vamos mañana a las 10 de la noche aquí, obviamente en Crónica HD. Ya llega